Creed en sus profetas. Jueves 13 de abril 2023. Job 19. Job responde a Bildad. Entonces respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma y me triturarán con palabras? Ya me han injuriado 10 veces. ¿No se avergüenzan de haberme atacado? Si en verdad he errado, conmigo permanecerá mi error. Pero si en realidad ustedes se jactan contra mí y contra mí usan mi oprobio como argumento, sepan pues que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, aunque grito violencia, no soy oído. Doy voces y no hay justicia. Él ha cercado mi camino para que yo no pase, sobre mis senderos ha puesto tinieblas. Me ha desvestido de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me despedaza y me marcho. Ha arrancado mi esperanza como a un árbol. Hace que su furor se inflame contra mí y me considera como a uno de sus adversarios. Aún vienen sus tropas, allanan su camino contra mí y ponen sitio alrededor de mi morada. Hizo que mis hermanos se alejaran de mí, mis amigos se apartaron por completo. Mis parientes me han fallado, mis conocidos me han olvidado. Los que habitan en mi casa y mis criadas me consideran un extraño. He llegado a ser extranjero ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca le tengo que rogar. Mi aliento ha venido a ser repulsivo a mi mujer, y apesto aún ante mis propios hijos. Aún los niños me desprecian. Si me levanto hablan contra mí. Todos mis amigos íntimos me abominan. Aquellos a quienes amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. He escapado apenas con la piel de mis dientes. Compadézcanse ustedes de mí. Compadézcanse de mí, oh amigos míos, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguen como lo hace Dios? ¿No se satisfacen con mi carne? Oh, que mis palabras fuesen escritas. Oh, que fuesen grabadas en un libro, que con cincel de hierro y de plomo fuesen cinceladas en la roca para siempre. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después que hayan desechado esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Si dicen, ¿cómo no lo acosaremos? Y la raíz del asunto se halla en él. Teman por ustedes ante la espada, porque la espada representa la ira contra las iniquidades, para que sepan que hay un juicio. El conflicto de los siglos. Capítulo 6. 2 héroes en la Edad Media. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Jos, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Jos. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos: ¡A la hoguera con él! ¡A las llamas! Fue arrojado en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por 1 año. La muerte de Jos no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad de indignación, y como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si posible fuese, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en compasión con los terribles sufrimientos a que le sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Jos, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando sin embargo las santas verdades que ellos enseñaron.
Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero vuelto al calabozo a solas consigo mismo percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Jos con su propia retractación. Pensó en el divino Maestro a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La red de sangre despertada por la muerte de Jos reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador, pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación y, a punto de morir, exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o a negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. «Me habéis tenido encerrado», dijo, «durante 340 días, en una prisión horrible en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente, y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia, y tras de haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme. Si en verdad sois sabios, y si sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia, y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí». Al fin le concedieron a Jerónimo lo que pedía. Se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su Maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos: «Seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Mateo 10, 18 al 20. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental. Y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Llamó la atención de sus oyentes a la larga lista de santos varones que habían sido condenados por jueces injustos. En casi todas las generaciones hubo hombres que, por más que procuraban levantar el nivel moral del pueblo de su época, eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Al retractarse, Jerónimo había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Jos, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio a la inocencia y santidad del mártir. Expresóse en estos términos: «Conocí a Juan Jos desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar». Al censurarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo Jerónimo: «De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Jos, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené las doctrinas de ellos. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso que se digne perdonarme mis pecados, y este en particular, que es el más monstruoso de todos». Señalando a los jueces, dijo con entereza: «Vosotros condenasteis a Wycliffe y a Juan Hus, no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia,
sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes.